Capítulo 4. Hablar y escribir. Dualidad de la experiencia humana. Hablamos y escribimos cuando queremos decir algo, cualquier cosa, por superficial o profunda que ésta sea. Cuando no queremos decir nada, no hablamos, no escribimos. Y hablar y escribir, como lo vimos, básicamente son la misma sustancia, pues ambas buscan lo mismo: decir. Aunque esto podría parecer no ser cierto, pues presuponemos que un acto es mucho más complejo que el otro, en realidad no es así. La única diferencia es que cuando hablamos, hablamos, y cuando escribimos, callamos. Y es este acto tan sencillo, tan abstracto, tan pequeño, lo que hace la diferencia. La razón del escribir no está en lo que decimos, sino en el silencio que hacemos cuando callamos lo que no queremos mencionar. Más adelante, cuando entremos al terreno de la poética, veremos un capítulo específico para el silencio. Por mientras, bástenos con saber que la profundidad percibida en el acto de escribir, que pareciera ser la completa diferencia con el acto de hablar, solo se da porque al escribir hay vacío, silencio, reflexión. Así entonces, al ser ambas situaciones dos caras de la misma moneda, debemos tener en cuenta que las mismas particularidades que afectan o repercuten en el habla se aplican también al escribir. Esto es evidente cuando hablamos de la voz. Hemos muchas veces escuchado el término la voz del escritor, que es un sinónimo del estilo. Esto, en apariencia insignificante, toma verdadera importancia una vez que entendemos que la palabra no interpreta la realidad, sino que la crea. Y que, si el convenio social humano ha dado a bien llamar voz al estilo, es porque desde siempre se ha entendido que hablar y escribir son la misma cosa. Cuando hablamos notamos ciertas peculiaridades en la voz que se aplican, por supuesto, al acto escritural, tales como la cadencia, que es el tiempo que nos tomamos para hablar, pausando o alargando el objetivo; el ritmo, que es la sucesión cíclica y repetitiva de las palabras en un momento determinado; la entonación, como la acentuación fonética que damos a la frase, es decir, en lo que hacemos énfasis; las pausas que hacemos y nuestras premuras; el color de la voz, que es lo mismo que el tono que usamos al decir. Piénsese que no es lo mismo un tono de melancolía en un poema que en un tono de angustia, o escribir un libro policíaco que uno de amor. Y la emoción, que es clara cuando escuchamos a alguien hablar, pero es más clara cuando leemos las palabras elegidas exactas al escribir. Esto último es fundamental de entender, pues a diferencia de cuando hablamos, en que por lo regular no pensamos y solo decimos, cuando escribimos, las palabras usadas deben estar ahí por una razón precisa. Es decir, se pudieron haber dicho las cosas por completo diferentes, pero se eligieron usar estas formas específicas. Así entonces, nos encontramos con la pregunta fundamental: ¿por qué escribo lo que escribo? Entendiendo pues que hablar y escribir son lo mismo, que ambos son un acto humano, fundamental y necesario para nuestro diario existir, me gustaría concluir con una característica de la voz que dejé con intención para el final. Más allá de todo lo que decimos y de cómo lo decimos, una de las esencialidades de nuestro decir es el silencio, justamente lo que no podemos o no queremos nombrar. Pues es en las cosas que callamos y no en las que exponemos donde en verdad nos explicamos. Somos hijos de nuestro silencio, lo que más profundo nos duele lo solemos callar. Así de nuevo, la importancia de la emocionalidad al momento de decir y de decirse es el eje central de este y todo acto escritural.